buenos días. Consejero Empresarial, su revista mexicana de asesoría integral corporativa, y en conmemoración de su tercer aniversario, les da la más cordial bienvenida. Para lo cual, pido la presencia de la licenciada Roxana Yepes, directora general de la revista, y del maestro Adrián Paredes, presidente de la misma. Por favor, para dar el mensaje de bienvenida. Adrián, Roxana. Hola, buenos días. Soy Roxana Yepes, soy directora general de la revista Consejero Empresarial. Este año, como los anteriores, damos las gracias por la confianza que han tenido en Fiscalística y en su revista Consejero Empresarial. Ha habido cambios que sé que van a ser para beneficio de todos ustedes y sobre todo para formar todavía con más fuerza lo que es la revista Consejero Empresarial. Sean bienvenidos a Fiscalística 2017. Bien, buenos días. Nuevamente dándole la bienvenida al tercer aniversario de la revista Consejero Empresarial. Tenemos cambios administrativos, salió una nueva jefa, yo quedo de gato, pero vamos a desarrollar nuevos proyectos. Viene Consejero Empresarial TV, que es un programa que ha empezado poco a poco a crecer, y lo que buscamos es la difusión de la cultura y sobre todo el compliance. Debemos de estar muy atentos ahorita a los temas que se van a hablar sobre el Tax and Criminal Compliance, porque es lo que va de aquí en adelante a marcar la seguridad de nuestros empresarios. Debemos de romper esos estereotipos y trabajar de una manera distinta. Los negocios son negocios por ser eso, no por otra actividad. Les doy las gracias a nombre de todo el equipo de Fiscalística, Consejero Empresarial y COEM TV. Bienvenidos y están en su casa. Gracias, Adrián. Gracias, Roxana. Bien, y en representación del gobernador Aristóteles Sandoval, nos acompaña el licenciado Rubén Tinajero Gálvez, procurador fiscal del Estado de Jalisco, para dar la formal inauguración de nuestro evento. Licenciado. Buen día a todos. Las buenas prácticas son las que nos conducen a los mejores resultados. Por eso me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy en representación del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado de Jalisco, que me ha pedido que en su nombre y representación les haga llegar una felicitación por este esfuerzo tan significativo que representa Fiscalística en su edición 2017. Un ejercicio responsable, productivo y eficiente siempre hará la diferencia para que los que buscan el éxito en sus actividades empresariales. No hay nada como tener la tranquilidad de que nuestro desempeño no es solo el mejor, sino el que está en el ámbito de la legalidad y las buenas prácticas, lo que se traduce en una garantía en el cuidado de los negocios y el capital de los inversionistas y empresarios. También aprovecho esta ocasión para hacer patente el reconocimiento del Ejecutivo Estatal a la revista Consejero Empresarial, por su amplia labor en la difusión y fomento de la cultura del derecho fiscal y administrativo. Todos queremos que nuestros negocios lleguen a buen puerto y la mejor manera de lograrlo es contar con la orientación profesional adecuada. De igual manera, nos sumamos al reconocimiento a la trayectoria del maestro Dionisio Key, como consultor de negocios, autor y académico. Son tiempos de reflexión jurídica, de planeación para definir opciones legales, de evaluación sobre nuestro desempeño en el ejercicio anterior, para conocer las debilidades y las fortalezas. Como bien ha señalado el maestro Key, siempre es importante contar con un buen consejo para evitar el embaucamiento e identificar la calidad de la asesoría que nos ponen sobre la mesa, para no infringir o abusar de la ley, para no ser engañados, sorprendidos con propuestas que no son aplicables conforme a la ley. Por estos motivos, celebramos la realización de esta tercera edición de Fiscalística, que abona a la concientización de las buenas prácticas y la interpretación de la ley en su justa dimensión. En Jalisco sabemos
que la generación de oportunidades y la acumulación de ventajas competitivas tienen futuro cuando existen buenas prácticas para el cumplimiento de la legislación que tiene cada sector. A nombre del Gobierno del Estado, les deseamos un gran éxito en este ejercicio de reflexión jurídica fiscal. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bien, y bueno, para continuar en el orden del día de las conferencias y con el tema outsourcing en materia laboral, fiscal y lavado de dinero, nos acompañan esta linda mañana la licenciada Marianita. Se me fue tu CV, Mariana. Sí. Licenciada Mariana Kane, quien es abogada egresada de la Universidad de las Américas, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Desde el año 2000 ejerce como abogada asesora, consultora y litigante en materia laboral y seguridad social. Es asociada activa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, la cual ha publicado diversos artículos. Actualmente trabaja en la revista Abogado Corporativo y ha participado como expositora en cursos internos y abiertos a público en temas laborales. También nos acompaña el doctor Dionisio Kane, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana y certificado del año 2010 a 2016 por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados AC. También es socio director de Calle Abogados Sociedad Civil, donde ejerce como abogado postulante dedicado al litigio de asuntos fiscales. Ha publicado un sinnúmero de artículos jurídicos en revistas especializadas de México y de Estados Unidos de América. Es autor también de los libros Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo, Nuevo Derecho Procesal Fiscal y Administrativo, actualmente en su 7ª edición 2016, ambos editados por Editorial Temis. Ha participado también como coautor en la obra Régimen Jurídico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Aspectos Fiscales del Tratado de Libre Comercio, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También presento al contador Eduardo López Lozano, quien es creador de los conceptos Ingeniería Fiscal y Reingeniería Fiscal, con 30 años de práctica profesional como socio de despachos de contadores públicos, fundador y socio director del Grupo Reingeniería Fiscal Patrimonial. Él es licenciado en Contaduría Pública certificado y además en la disciplina fiscal. Cuenta con diferentes diplomados, especialidades y es autor de más de 30 libros en el 2017. Uno entre ellos es el estudio integral del outsourcing en materia laboral y fiscal, contabilidad electrónica de principio a fin por Thomson Reuters. De hecho, tenemos libros de él también aquí a la venta. Pues le cedo la palabra, ¿sí?, para avanzar con el tiempo. El foro es suyo. Gracias. Si gusta, les ponemos un micrófono. ¿Sí? ¿Tú quieres aquí? Sí. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por asistir a nuestro Congreso de Fiscalística. Y nosotros tres vamos a desarrollar con ustedes un panel con los aspectos legales, fiscales y de lavado de dinero que se han originado con motivo del ya muy sonado tema del outsourcing, también conocido como tercerización laboral, o ahora, como nos lo dirá la licenciada Tenreiro, la subcontratación laboral. Miren ustedes, este tema
de subcontratación laboral ha venido inquietando a todo México, concretamente desde el año 2000. Y si somos realistas, desde el año de 1970, en que se promulgó y entró en vigor la, pues hoy diríamos mal llamada nueva Ley Federal del Trabajo, porque ya con las reformas que sufrió en el 2012, ya esa sería la nueva Ley Federal del Trabajo y no la de mayo de 1970. Sin embargo, a partir de mayo de 1970, muchos de ustedes saben que se vino una nueva ley del trabajo completamente distinta a la de agosto de 1931 y en muchas de sus partes muy novedosa. Y muy novedosa porque trajo prestaciones completamente nuevas y medio desconocidas en México, como era, por ejemplo, la prima dominical, la prima de antigüedad, la prima de vacaciones, el aguinaldo legal obligatorio. Bueno, pues sí, ya era una ley Oye, si no quiero agua. No encuentro la que estoy buscando, pero entre, repito, primas, aguinaldos, ya se había convertido en una ley cara para el patrón, tan cara que se hacía la broma de que con la nueva Ley Federal del Trabajo, la Virgen de Guadalupe renunciaba a ser patrona de los mexicanos, porque le salía muy caro. Así que se salía de Coparmex para no ser partícipe de los altos costos que llegó a generar la mano de obra. Entre mis láminas traía yo sí, esta es. Miren, aquí se ve el numerito 7952, que representaba en mayo de 70 el costo adicional
a los pagos salariales. O sea, si ustedes se fijan bien y entienden mi lámina, aquí vamos a desprender que en 1970, por cada peso que tú le pagabas a un trabajador en efectivo, te costaba 79 centavos más. Y entonces el incremento era bastante serio, que llevó a muchos patrones a decir: ¿cómo le hago para que el impacto de la ley no me afecte más? Y entonces, amigos, pues ya saben que cuando me pregunto cómo le hago, es preguntar a gritos cómo me zafo de la ley. Y muchas gentes, muchas empresas encontraron la forma de hacerlo. Si la pregunta era, ¿cómo hago para que no me salga tan cara la nómina? La respuesta era muy sencilla por los que sabían: no tengas nómina. No, hombre, ¿cómo va a tener una empresa sin trabajadores? No, consérvalos, pero no tengas nómina. Y así, amigos, nos encontramos, por ejemplo, con aquellas empresas de ventas a domicilio. No quiero dar nombres para no mancillar a nadie, pero empresas que se dedicaban a producir N número de mercancías, pero que no las vendían en el mercado institucional, sino las vendían a domicilio. Entonces tenían una fuerza de ventas impresionante, pero no en nómina, sino las tenían a través de contratos de comisión mercantil. Y lo mismo sucedió con la industria embotelladora de refrescos, que también a todos sus empleados de camión que distribuían las rejillas de refrescos se les tenía a base de comisión mercantil. O sea, no a base de nómina, a base de contratos de comisión mercantil, igual que las de ventas a domicilio. Y luego también nos encontramos con empresas que se organizaban ahí por ahí en la década de los 70s, se organizaban en grupos
y los conocíamos como grupos holding. Y en esos grupos holding se creaban sociedades civiles como corporativos de servicios. Y ahí en las sociedades civiles pues estaban los directores generales, los directores de ventas, los directores de finanzas y administración, de ventas, etcétera, 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 como sociedades civiles prestadoras de servicios profesionales. Entonces tampoco había nómina. Como pueden ver ustedes, pues la idea no fue de la Virgen de Guadalupe, pero sí hubo en muchos casos patrones que renunciaron a ser patrones por el impacto del 79% de la nueva ley laboral. Ya en estas trayectorias también empezaron a surgir perdón que los maree. Empezaron a surgir en México, repito, más o menos año 2000, las empresas de outsourcing. Y viene la magna pregunta: ¿qué es eso de una empresa de outsourcing? Pues miren, outsourcing significa surtirse o abastecerse desde fuera. Eso es lo que significa outsourcing. Y fíjense ustedes que el outsourcing se inventa en la Europa de la posguerra. Un territorio totalmente destruido por las bombas, las balas, en general la guerra, y donde las propias empresas no tenían la oportunidad de abastecerse de materias primas, partes, componentes, cosa que empezaron a adquirir desde fuera a otros países que sí pudieran surtirlos. Por otro lado, vemos que en la misma Europa, y ahorita lo vamos a llevar a Estados Unidos, el outsourcing se volvió una herramienta en la administración de la producción, porque muchas empresas
Por ejemplo, la industria óptica en Alemania, la industria químico-farmacéutica en Francia, tenían en su administración de la producción la posibilidad de autoabastecerse. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Bayer, la empresa que hoy les encanta por el chicharito, si hablamos de Bayer, Bayer producía internamente su propio ácido acetil salicílico y producía internamente las tabletas de Kaolin, mezclaban las tabletas con el ácido acetil salicílico y producía aspirinas. Y así en Europa se iban autoabasteciendo con partes, componentes y materias primas. Este es un pésimo dibujo mío, les pido una disculpa, pero soy abogado, no dibujante, de cómo nació y cómo empezó a funcionar la planta Ford en Detroit, Michigan. Vemos arriba de la línea que dice red de distribuidores, vemos un chorizo grande al que le bautizamos como empresa terminal automotriz. Nada más que yo creo que todos nosotros sabemos que ninguna empresa fabrica automóviles. O sea, ni Ford, ni Volkswagen, ni Nissan, ni Kia, o sea, nadie fabrica automóviles. Los automóviles simplemente se ensamblan y se ensamblan con un modelo de Henry Ford, que es ese que está en el pésimo dibujo de la lámina. La empresa terminal automotriz es la que se encarga de recibir subensambles que le producen otras empresas. Por ejemplo, hay subensambles de suspensión, subensambles de puertas, subensambles de cofres, subensambles de motores, etcétera. Entonces, de ahí nació lo que todos ustedes conocen como el Just Right and in Time. A través de, hoy lo vemos, a través de sistemas de cómputo. A mí me tocó vivirlo muy de cerca aquí en Silao, Guanajuato, con la planta General Motors. Tienen un centro de cómputo impresionante. Y si ustedes se fijan, donde hay una ensambladora de autos,
hay un montón de empresas chiquitas que están alrededor de la ensambladora de autos. Bueno, pues esas empresas chiquitas son las que proveen partes, componentes y los subensambles. De tal manera que en la planta grande va corriendo en cadena la, llamémosle, mal dicho, producción de automóviles. Van colgadas las carrocerías de las Suburban y conforme la línea va avanzando, los proveedores de los subensambles tienen que llegar con esos subensambles. O sea, si tú eres proveedor de puertas, pues llégale, hijo, que ya vienen. Eres proveedor de cofres, lo mismo. Eres proveedor de suspensiones, igual. Tienes que llegar bien y a tiempo, porque de la línea no se puede ir un auto en la carrocería sencilla, tiene que ir ya con los subensambles montados. Y así fue como Henry Ford inventó el outsourcing automotriz. Ya cuando se termina el boom automotriz, nos encontramos con muchas empresas que copian el modelo de administración de la producción y que no nada más se reducen a la industria automotriz, sino que el modelo lo copia toda empresa que fabrique cosas con partes y con componentes. Véanlo ustedes ahorita que está tan de moda los equipos de cómputo. En la fabricación de equipos de cómputo pasa lo mismo que en la industria automotriz. Nadie, absolutamente nadie, fabrica computadoras. Lo que hace es ensamblarlas. Y tienen sus outsourcers, proveedores de el mueble, la casaca, la pantalla, el cinescopio, no sé. Todas las partes que lleva una computadora. Y también con esa idea del Fordismo se desarrolla la industria maquiladora de exportación. La industria maquiladora, y vamos a quitarle un momentito de exportación, funciona idéntico al Fordismo. Y es una auténtica outsourcing. ¿Saben dónde la vemos en nuestro país
como el pan nuestro de cada día, pues nada más la vemos en la industria químico-farmacéutica. Igual casi nadie fabrica especialidades farmacéuticas, sino que lo que en México se fabrican son fármacos, o sea, como agentes activos de la especialidad farmacéutica. Y hay otros ensambladores de la especialidad farmacéutica. Entonces, ya estaba muy bien desarrollado en la industria el outsourcing, hasta que no faltó a quien se le ocurriera usar el outsourcing como herramienta de planeación fiscal. En el 2004 se inventan en México las sociedades cooperativas de producción, las sociedades en nombre colectivo y las sociedades civiles universales del Estado de Yucatán. Y con esos tres inventos vamos a buscar que los trabajadores no paguen impuestos sobre la renta, que los trabajadores y patrones no paguen seguro social, Infonavit, SAR, impuestos sobre nóminas. Nada más vamos a celebrar contratos de prestación de servicios entre la cooperativa de producción y el dueño de las marcas o diseños para que la cooperativa haga el producto y les pague a sus cooperativistas, antes trabajadores de la empresa, les pague a sus cooperativistas previsión social exenta en la ley del impuesto sobre la renta, o les pague a los socios industriales de la sociedad en nombre colectivo y de la sociedad civil universal, les pague alimentos exentos del impuesto sobre la renta, del seguro social, del Infonavit y del SAR. Y así se desarrolló la historia de esta cosa que llamamos outsourcing. De 2000 a 2012, 12 años, se usó para hacer fraudes fiscales. Y a partir del 2012 se le sacaba el juguetito a través de una regulación legal laboral de Seguro Social, Infonavit y SAR, y que es el llamado contrato de subcontratación laboral, que
va a platicarlo con ustedes la licenciada Mariana Tenreiro. Muchas gracias. Buenos días. Como ya lo dijo bien el licenciado Dionisio Key, todo lo que nos platicó podremos entender que son los antecedentes que dieron origen a la... A ver, estaba viendo... Ah, no, todavía no están. Bueno, gracias, Eduardo. Ya. A la reforma laboral de 2012. Lo que me gustaría que tengamos en mente durante todo este tiempo, y si algo es que me gustaría que se quedara, es lo que dice el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que muy claramente nos dice: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Este artículo es el eje del outsourcing. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que se acercan y presentan diferentes formatos de venta, como ya lo dijo el licenciado Dionisio Key, hablan de honorarios asimilados a salario, hablan de sindicatos, de comisión, de cooperativas y de diferentes esquemas que al final de cuentas pretenden darle la vuelta a las regulaciones laborales. Sin embargo, el artículo 20 es muy claro: cualquiera que sea el acto que le dé origen. No olvidemos esa parte. La Ley del Seguro Social, en su artículo 15A, viene a reforzar lo que ya dijo la Ley Federal del Trabajo y dice: cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí y en la relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. Aquí está muy claro también: cualquiera que sea la denominación que el patrón e intermediarios asuman. ¿Cómo es que las autoridades van a determinar si estamos frente a una subcontratación laboral castigada o prohibida por la ley? Pues a través de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como ustedes saben, hay dos tipos de inspecciones: las inspecciones ordinarias y las inspecciones extraordinarias. Si se trata de una inspección ordinaria, podríamos presumir que simplemente nos tocó. A veces la Secretaría del Trabajo llega a determinadas zonas o edificios donde saben que hay empresas y dicen: vamos a hacer una inspección ordinaria, vamos a ver qué resulta. Cuando es una inspección ordinaria, nos llega un citatorio y nos dice: sírvase esperar al inspector del trabajo el día de mañana a tal hora. Necesitamos al representante legal de la empresa. Bueno, ahí tenemos todavía tiempo para reaccionar, para hablar con nuestros abogados, para decir: oye, va a venir la Secretaría de Trabajo, ¿qué es lo que le tengo que presentar? Bueno, la Secretaría de Trabajo de todas maneras en su citatorio nos dice: tienes que presentarme el acta constitutiva de la empresa, la última declaración anual,
para saber qué tipo de contribuyentes somos, si somos de alto calibre o si somos de bajo calibre, porque en base a eso determinarán las multas en su caso. Contratos de trabajo, recibos firmados por los trabajadores o en este caso CFDIs, que ahora ya son la novedad, los CFDIs. Entonces tenemos que preparar toda esa documentación y nos dan un día. Mañana van a estar aquí, mañana va a estar el inspector de trabajo y tendrás que desahogar la visita. Pero ¿qué pasa en el otro caso? Que es una visita de inspección extraordinaria. Extraordinaria significa el visitador está ahí y en ese momento va a requerir los documentos. En ese momento se va a entender con quien lo atienda. Y esto es muy grave, porque una visita extraordinaria generalmente se da cuando hay quejas de los trabajadores. Un trabajador ya se quejó ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, podría ser. Dice, oye, mi patrón se llama X, pero mi pagador es este. Mi salario es de 1,000 pesos, son los que entran a mi cartera, pero en el Seguro Social nada más estoy dado de alta con 100 pesos. Es cuando la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ordena estas inspecciones extraordinarias. Y esos van a ser los ojos de las autoridades. Porque incluso en el desahogo de estas inspecciones hay preguntas muy claras. ¿Usted utiliza el outsourcing? Y en ese momento el representante pues tiene dos caminos, decir sí o no. Si dice que sí, se obliga a seguir todos los requisitos que nos establece la Ley Federal del Trabajo, que en su caso es verificar que los trabajadores realmente estén dados de alta en el Seguro Social, realmente se les esté pagando las cuotas enteras, y obviamente esa parte no la podemos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque les venden un esquema en el que le dicen, no te preocupes, nosotros damos de alta a tus trabajadores, nosotros vamos a tener toda la responsabilidad, nosotros vamos a responder, a ti te vamos a sacar en paz y a salvo. Esos son los argumentos. Sí, pero ¿qué pasa en las inspecciones? En las inspecciones no está el que te está vendiendo el servicio, están en tu fuente de trabajo, donde tú eres responsable. Y si llegan y te dicen, preséntame los contratos de trabajo de las personas que tienes actualmente, y es una nave industrial enorme con 500 trabajadores, y tú les presentas los contratos de trabajo de 50, así, ok, aquí están 50, ¿dónde están los otros 450? Es por eso que igualmente se ha autorizado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de acompañarse a estas visitas domiciliarias del Instituto Mexicano, de un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Porque en ese momento el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá iniciar también sus investigaciones y al final emitir cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales omitidas. Es decir, personas que para el Instituto Mexicano del Seguro Social, como están dentro de tu fuente de trabajo, están trabajando con tu maquinaria, son tus trabajadores. Como lo dice la ley, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediario asuman. No es que a mí nada más me presta el servicio. Yo tengo un contrato de prestación de servicios únicamente. Sí, claro, pero tú estás poniendo la maquinaria, estás poniendo las instalaciones, estás poniendo
los materiales con los que están trabajando, eso no es un contrato de prestación de servicios, eso es una simulación. Por lo que tenemos que estar muy alertas, porque las sanciones que establece, porque también fue parte de la reforma 2012, ahora las sanciones se imponen no por centro de trabajo, en este centro de trabajo hay que sancionarlo, no, por cada trabajador que se encuentre dentro del supuesto. Entonces, volviendo un poco al ejemplo que acabo de dar, si son 500 trabajadores, 50 sí los tengo dentro de mi nómina y 450 no, y no logro decirle a la autoridad y explicarle el por qué esos 450 no los tengo dentro de mi nómina, me va a multar, me va a dar 450 multas, no nada más una. Estos esquemas fueron también muy usados para evitar el pago de participación de utilidades. No te preocupes, estos no son tus trabajadores, no tienes por qué pagarles utilidades. Tú págale tus utilidades a los 50 que tienes en nómina, los otros 450 nosotros nos hacemos cargo. Sí, pero el artículo 127, quinto bis de la Ley Federal del Trabajo dice: los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Lo cual quiere decir que si le pagas utilidades a 50 y a los otros 450 no, porque no son tus trabajadores, estás infringiendo la ley. Estás cayendo en un esquema que lo único que pretende es restarle derechos laborales a sus trabajadores. Y eso está prohibido en este país. Veamos. Okay. Ay, no, está muy chiquito, no lo leo. Permítame. Déjeme ver. Aquí también la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 15A, que ya es por ustedes muy conocido, dice, es que el outsourcing no es que esté prohibido, al contrario, las propias empresas dicen, si no estamos prohibidos, ya la ley nos dice cuáles son los parámetros que debemos de tener en consideración, eso no significa que estemos prohibidos. Claro, si es un outsourcing que está establecido conforme a la ley y vamos a acatar todo lo que dice, no está prohibido, efectivamente, pero desafortunadamente el 90% de los outsourcings en este país no acatan esto y son únicamente para restarle derechos a los trabajadores de la fuente de trabajo, que esa es la parte que todo mundo pretende olvidar, la fuente, el centro de trabajo. Aquí dice, ¿cómo puede ser un outsourcing y que no sea ilegal? No podrá abarcar la totalidad de las actividades. Lo que decía el licenciado Dionisio Key. ¿Qué es eso de empresas que no tienen trabajadores? No puede existir. Para la Ley Federal del Trabajo, porque luego habrá contadores que me digan, ay no, licenciada, por supuesto que sí, hay empresas que no tienen trabajadores. Bueno, a los ojos de la Ley Federal del Trabajo no existen. Siempre que hay una empresa, tiene que tener trabajadores, y lo dice el artículo 15A. No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. Ese es uno. Inciso B, deberá justificarse por su carácter especializado. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Las empresas que se dedican a la limpieza. Es así. No tengo ayudantes generales, tengo contratada a una empresa de limpieza y ellos se dedican nada más a hacer la limpieza del lugar. Ah, bueno, no abarca la totalidad de tus trabajadores. ¿Por qué? Porque tienes gerentes, porque tienes otro tipo de categorías. Nada más no tienes a nadie de limpieza. Ah, bueno, está bien.
ahí no hay problema. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que se realizan en el centro de trabajadores, o en el centro de los trabajos. Bueno, ok, tienes contratada una empresa de limpieza, pero no puede ser que exista en tu nómina ayudantes generales y que se dediquen, según la descripción de puestos, que toda empresa debe de tener, de perfiles y puestos, que hagan lo mismo que los de la limpieza. ¿Por qué? Porque seguramente a tus trabajadores que sí tienes en tu nómina les vas a tener unos derechos diferentes, los vas a tener dados de alta en el Seguro Social de manera distinta. Y ahí no se va a justificar. ¿Por qué al de limpieza externo lo tienes dado de alta con dos salarios mínimos, o un salario y medio mínimo, y a tu trabajador que sí está dado de alta en tu nómina lo tienes con 3? Eso sería hasta una discriminación. De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. La mula no era arisca, lo hicieron los palos. Después de toda lo que nos platicó el licenciado Dionisio Key acerca de los antecedentes en este país sobre la subcontratación, las autoridades han tomado cartas en el asunto. Como ustedes saben, son las conductas humanas las que van dando pie a las leyes, no al revés. No las leyes se crean y nosotros nos vamos a abocar a lo que dice la ley. No, es la conducta del ser humano la que va generando las leyes. Entonces, podemos entender muy claramente por qué el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo dice cualquiera que sea el acto que le dé origen. No me interesa que le digas comisionista, no me interesa que le digas honorarios asimilados a salarios, no me interesa nada. Si el señor está sujeto a una subordinación y su única fuente de ingresos es tu empresa, el señor es tu trabajador. No hay otra manera de verlo. El artículo 15D trae la prohibición. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista, con el fin de disminuir derechos laborales. En este caso, se estará lo dispuesto en el artículo 1004C y siguientes de esta ley. Actualmente en el despacho tenemos algunos clientes que desafortunadamente recibieron visitas de inspección de la Secretaría del Trabajo, y no nada más visitas de inspección a la Secretaría del Trabajo, sino también auditorías por parte de Finanzas del Estado. ¿Por qué? Porque obviamente la autoridad fiscal se ve reducida los empresarios reducen el pago de impuestos sobre nóminas. Entonces, la autoridad dice, a ver, ya no estoy teniendo esta recaudación, ¿qué está pasando? ¿Por qué antes me pagabas determinada cantidad de impuestos sobre nóminas y de repente ya no pagas? De un ejercicio fiscal al otro, ya no me pagas o disminuiste al 30% de lo que me pagabas. Esos son focos rojos para las autoridades. Y si estás en ese supuesto, tarde o temprano van a tener una visita de inspección en los establecimientos. Aquí está lo que dice el artículo 1004C. A quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, esa sería la clave, en forma dolosa, en términos del artículo 15 de esta ley, se le impondrá multa por equivalente de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general.
que puede llegar a ser de 299,100 por cada trabajador en el supuesto, no por negociación, por cada trabajador. Ya estamos en el tiempo, me dijo Oli, ¿ya? Pues bueno, nada más les quería dejar estas reflexiones y obviamente ahorita les cedo el uso de la palabra al contador Eduardo, quien nos hablará más sobre las sanciones de ley antilavado. Quiero agradecer ampliamente a los organizadores de Fiscalística, a la gente que nos acompaña en representación del gobierno, a los amigos que ya son varios, Adrián, los colegas opositores, sobre todo a la gente que hace posible Fiscalística, que son ustedes. Muchas gracias por estar acá. Vamos a platicar sobre este tema en términos de lo que se ha venido utilizando, y como ya decía Adrián, en la presentación de este evento anual, negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Y eso es algo que nos enseñan en las bases de la administración. Yo originariamente soy contador público y cuando estudiamos, ¿no?, es una manera de separar a los buenos de los malos. Cuando no puedes con contabilidad, pues te vas a administración. No es cierto. No es cierto. Y los administradores saben que la base de la toma de decisiones son las finanzas. Como bien nos decía Dionisio, el tema son los costos. Si algo es rentable, y en todos los ámbitos de la vida, pues quédate, y si no, pues qué haces ahí, ¿no? Es bíblico. Ahora que estamos en plena semana, en preludio de la Santa, ¿no?, y acá que somos tan católicos, sobre todo los contadores, los abogados ya ves que son el diablo. Hay incluso por ahí, espero que no haya abogados en la sala, porque hay por ahí una hipótesis, creo que hay unas leyes celestiales, si no mal recuerdo es el apartado 700, que señala que los contadores tenemos pase directo al cielo y los abogados se van directito al infierno. Pero cuentan que como todo lo que fue hecho alguna vez por Dios y se transfiere al control de los terceros, pues llega a tener alguna falla, y por alguna homonimia y a veces cuestiones de la Secretaría de Hacienda y etcétera, un contador es enviado por error, insisto, al infierno. Llega y encuentra tal desorden que empieza a organizar los horarios de los tormentos, empieza a estructurar que no falte leña, carbón, etcétera, para que el fuego esté encendido a toda su capacidad y las calderas bien, etcétera, de manera tal que el infierno empieza a funcionar, pero como relojito. Entonces, en el cielo no se oye el bullicio y el desorden toda la vida. Entonces, averíguame qué está pasando allá, señor. Entonces, oye, es que, señor, perdón, pero hay un contador allá abajo. ¿Cómo? Si el apartado 700 señala con toda precisión que los contadores tienen pase directo y automático al cielo, ¿cómo puede haber un contador en el infierno? Comunícame con Luzbel. Entonces, comunican a Dios con Luzbel y le dice, oye, ¿qué pasó? Estás violando los acuerdos. ¿Qué te pasa? Eres un Trump celestial. Para hacerles el cuento corto, le dice, tienes exactamente 15 segundos celestiales, que es una vida, para devolverme al contador. De una vez te digo, señor, que te jodiste. No te lo voy a regresar. Pues te voy a demandar. Pues a ver en dónde encuentras un abogado que te patrocine. Y ese ha sido el tema. Resulta que yo discrepo un poquito de los datos que señalaba Nicho hace un rato, porque pues Carlos Orozco, en paz descanse, del que somos mutuamente amigos, cumple, si no mal recuerdo, 15, 16 años de fallecido este año.
y Carlos ya traía escuela con el tema de las cooperativas y tal, y ya se habían hecho sociedades civiles yucatecas, y el tema de los alimentos, etcétera. Y luego vinieron nuestros amigos de la parte central y del sureste del país a prostituir todo el tema. Que nos quede muy claro, si se hace un contrato para efectos laborales, puedes, con las fronteras que nos platicaba Mariana, estar dentro del ámbito laboral. Pero si lo que estás buscando es única y exclusivamente dejar de pagar contribuciones, no nos hagamos patos. Eso no es un tema laboral y por lo tanto puedes estar, y así lo señalan hoy las normas, no solo en defraudación fiscal. El 108 de Código dice que cuando hay defraudación fiscal se presume lavado. Y a ver si no digo una tontería, tú que vienes de la Procuraduría, hermano, pero nos decía el procurador, un procurador cansado que ya se fue, decía que el lavado de dinero es un delito secundario. Para que sea secundario tiene que haber un primario. Nadie comete un delito patrimonial para guardar el dinero. Oye, ¿qué hiciste con tu robo? Mira, lo pegué en la pared, mira, aquí están los billetes. No, es idiota. Se cometen los delitos para usar la plata. En el momento que se utiliza la plata, ahí se comete el otro delito. Y ahí sí cuidado, porque el que se ríe se lleva y el que se lleva que se aguante. ¿Por qué? Porque ahora, dada toda esa intrincada estructura para delinquir que se utiliza por diversos grupos, y ahí cuidado desde cómo te venden el asunto, porque luego llegan ahora en los foros, llega mucha gente, oiga, me vendieron una factura y yo no sabía. ¿En serio? ¿De qué es la factura? No, pues de asuntos esotéricos. ¿Y su objeto social cuál es? Todo menos asuntos esotéricos. Por el amor de Dios, cuidado, porque hoy las autoridades fiscales, debido a lo que decía Mariana, la burra no era arisca, la hicieron. Hoy la autoridad fiscal te dice, no te creo. Y aunque muchos abogados aquí podrán decir, te lo defiendo, claro, para eso están. Nadie defiende a delincuentes. Oye, ¿cómo no? No, son presuntos. Esa es otra historia, los delincuentes no. Digo, algunas cosas se pierden y bueno, entonces ya sí, pero yo ya no los defendí. Yo los defendí cuando eran presuntos. Y la Procuraduría, tú no nos vas a poder decir, pero ¿qué dice la Procuraduría Fiscal Federal? Las procuradurías están para patear en la espinilla un poquito más arriba. Y ya el juez, una vez dado el derecho de audiencia respectivo, dirá si hay o no, lo que decía Mariana, una actitud, un acto, una conducta dolosa y por lo tanto perseguible socialmente. Entonces, aguas, porque ahora todo está vestido de eso. Y acuérdense que estamos con el tema de nuestros vecinos del norte y todo el mundo habla del tema de la migración y todo el mundo habla de la reestructura del TLC. Ojalá que reestructuren el TLC para que contadores y abogados extranjeros no puedan. No es cierto, Adrián, no es cierto. Porque nos vendieron que íbamos a poder trabajar allá, los contadores y abogados, ¿no? Y luego que, no, bueno, en términos del TLC, nada más que hay una bronca. Aquí tenemos la ley estatal y pues aquí no te puedes registrar. Bueno, te puedes registrar si reúnes estos requisitos. Para empezar, ¿are you citizen? ¿Qué? Que si trae reloj. Sí, pero no es citizen. Te jodiste. Ni hablar. Entonces, hablan primero de la migración, luego del TLC. El tema importante no son esos. El tema importante es este que estamos planteando acá. Pero tenemos un grave problema. En 2018 tenemos la madre de las elecciones. Tenemos ahí un loco que va corriendo solo y dice, voy adelante. Pues sí, ¿contra quién vas? O sea, está bueno. Y voy arriba en las encuestas.
Así dice. Y hay gente que le cree, ya lo ve presidente, y no hay que darle chance, ¿no? Qué gusto, ¿no? Digo, a lo mejor aquí hay algún seguidor del corredor solitario, pero la verdad es que estamos siendo unos patos. O sea, todavía no se definen los caballos y yeguas que van a correr como para estar dando rankings. Porque a mí me queda muy claro que algunos que me parecen nefastos van a ir también, pero terminan su gobierno hasta septiembre, una vez pasada la elección. Y no estoy hablando de Erubiel, aunque parece. Y hay otros, ¿no? Entonces, esto es importante que lo consideren los que son asesores, porque en la medida en que se complique el escenario, mayor va a ser el intento de recaudación. Y uno de los fondos, de los momentos, mira qué bonito es esto. Este es el año Frida Kahlo. Y los que se pregunten por qué Frida Kahlo, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, no podemos decir que era fea, pero pintaba lo que le sigue. Mira nomás qué cosa. O sea, este año pinta para ser un año Frida Kahlo. Horrible. Entonces, no ella, sino el año. Bueno, siempre anuncio mis libros. Y es importante que nos detengamos en el camino, todos los que somos consultores. Tú me avisas el tiempo, Mariana. Y nos preguntemos como Alice in Wonderland. Gato, ¿qué camino debo seguir para salir de aquí? ¿A dónde vas? Me da igual. Ah, pues toma el que quieras. ¿No es lata? En las empresas, el grave problema que tenemos con el tema del outsourcing es que no revisamos de manera integral. Traemos al laboralista y le da bobo. ¿Por qué lo ve con esa óptica? Ah, mira, vamos a ponerle aquí un administrador único. Espérate, los administradores únicos no son empleados. Es, valga la blasfemia, la representación de Dios en la tierra. Es el patrón, el administrador. Y ya nos dijo Mariana, si no hay empleados, estás pelas. Y el SAT dice, a ver, búscame todas las empresas que no tengan trabajadores, porque presumo que son mentira. Y si nada más tienen trabajadores, también presumo que son mentira. Tiene que haber confluencia de, al más puro estilo marxista, tierra, trabajo y capital. Si no tienen elementos para producir, pues ¿cómo? Pero la gente cree que es más inteligente que la autoridad con todo y la minería de datos que tiene. Un cliente que atendemos en el despacho nos llama el SAT en buena onda y nos dice, va el administrador único, el abogado corporativo, su charro negro, y y nos invitan a tomar un café. Oiga, ¿para qué? Vamos a tomar un café, queremos platicar un asunto con ustedes. Ah, bueno. Mire, fíjese que nosotros tenemos un buen concepto de ustedes. Fíjate qué polite. Al más puro estilo de Aristóteles, no su gober, sino Aris, el que se fue. Así, ¿se acuerdan que era así? Bueno. Como ustedes son bien buena gente, tenemos duda de 2 facturas que tienen ustedes. Oiga, pero tranquilo, déjeme decirle cuáles. Mire, la factura número tal, y te la muestran, donde ustedes compraron tantas toneladas de acero. Fíjese que hicimos un análisis puntual y la empresa que les facturó el acero, ¿qué cree? Ni produce acero, ni compró acero. ¿Yo qué voy a hacer? No. Pues, empezamos diciendo que yo creo en usted. Y compraron ustedes tantas toneladas de cemento. Lo delicado de esta otra factura, ¿qué cree? Misma historia. La empresa que le vendió el cemento ni es cementera, ni compró cemento. Entonces, agua no vaya a ser que sea cemento y acero robado. Fíjate qué dribbling, ¿no? Pero ustedes, por favor, revísenlo, porque nosotros estamos ahí con el Jesús en la boca, porque tenemos la certeza, fíjate qué bonito, de que ustedes son puros y castos. Todavía salimos de la junta y dice el cuate, no, pues déjame hablarle estos. Y le habla al otro, oye, que no, que la empresa tal. Ah, ahorita conseguimos unas facturas para las empresas. Dice, no, bueno, o sea, no entendiste nada.
Esas operaciones, señores, tardan en detectarse segundos. Pero todavía hay asesores que te venden la idea que son más picudos que toda la estructura fiscal junta. Y eso pues está por verse. Ojo, recuérdese que este año se tienen que dar de alta en el SAT todos los representantes legales. ¿Qué pasa con los representantes legales de empresas fantasmas? Pues de tarugo vas. ¿Qué pasa con los representantes legales de las empresas que traen ahí pecados no veniales? Pues no van. Entonces les voy a leer el futuro. Así como es muy probable que Fiscalística 2018 sea sobre la ley fiscal que nos obligue a crear el gobierno americano, siempre reaccionando, es también muy probable que a mediados de año nos digan: todo aquel representante legal que no haya venido a registrarse da lugar a que la entidad del SAT o los estatales presuman con ciertos elementos que estamos en presencia de EFOS. Y me llama mucho la atención que el SAT haya publicado ya ese término en el código. Estas son EFOS. Oiga, ¿no sería bueno que nos diga qué es un EFO? Porque yo pensaba que era un duende juguetón. Y alguien me dijo: no, un EFO es una empresa que factura operaciones simuladas. ¡Qué miedo! Oye, y los que reciben las facturas, esas se llaman EDOS. Empresas que deducen operaciones simuladas. Nada más deducen, no acreditan. No, también acreditan. Caray. ¿Y cómo se llaman los comprobantes? Caos. Comprobantes apócrifos, ¿no? O sea, comprobantes autorizados de operaciones simuladas. Aguas. Porque ya nos vieron. Es como si tú subes por error al Face una foto de alguien que no es tu pareja. Y le das like y luego quieres negarle a tu pareja saber de qué se trata. Es decir, óyeme, güey. Entonces, ojo, porque aquí estamos hablando de un tema absolutamente de interpretación. Este gato ni sube ni baja. Eso hacemos los consultores. Y aquí tenemos que interpretar la norma no solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista fiscal, seguridad social, aportaciones de vivienda e impuestos y contribuciones locales. Este año 3 estados ya están reteniendo el impuesto cuando hay subcontratación laboral, que es Nuevo León, que acaba de diferirlo, Quintana Roo, la hermana República. Entonces, ojo con esto. Es muy importante, dice por ahí un proverbio japonés, que es mejor un minuto de vergüenza preguntando que una vida de ignorancia. Hasta el año 2016 teníamos varias contingencias. No me voy a detener a eso porque en parte las hemos comentado ya. Uno, precios de transferencia. Oiga, ¿usted tiene outsourcing? No. Muy bien. No, tengo insourcing. Bueno. Y hay precios, hay operaciones. ¿Están validados los precios? Acuérdense que el SAT ya aprendió y fue la primera reforma que metieron en la miscelánea fiscal. Este es el procedimiento a los ajustes a precios de transferencia. Ya cualquiera es experto en precios de transferencia, compra un programa y ya. Oye, ¿qué hiciste para ser experto? Compré el programa. ¿Y qué haces? Pues le doy enter. Señores, todo esto tiene los minutos contados. Con los nuevos complementos a las facturas de comercio exterior, el complemento de pagos que entra en vigor el 1 de julio y el complemento de nóminas, así como los adicionales a facturación, a partir de este año el fisco sabe exactamente todo en el momento en que sucede. Ya no tiene que esperar a lo que hiciste el verano pasado. Es muy importante entonces revisar, oye, tengo los estudios de precios de transferencia, ¿cómo estoy registrando en la contabilidad? Porque resulta que el contrato dice una cosa, pero la contabilidad dice pagos al outsourcing.
Ya no hace falta que le pongan pagos por fuera. O sea, y me llamaba la atención el año pasado que vi una factura de un outsourcing a un grupo que decía reembolso de PTU. Como dicen los niños, los chavos, ¿es neta? O sea, ¿cómo? Te transfiero el costo de la PTU. No, bueno. Entonces, aquí traemos, adicionalmente, tenemos obligaciones en comprobantes, artículo 29. Si vendes a gobierno federal o a los gobiernos estatales con cargo a fondos federales, aplícate lo que dice el 32D, es decir, la opinión favorable y positiva, no solo del SAT, también del IMSS. Y muy importante, el 69B que ya les comenté, se presume que todo esto son operaciones simuladas. Se presume, pero es una presunción que admite prueba en contrario. Acuérdense que si hay una operación, una compra de facturas, la compra-venta de facturas está tipificada como delito en el artículo 113. Con el nuevo Código de Procedimientos Penales, sé procurador, sé que la intención no es meter al bote a todo mundo, pero hay que darle un trato semejante a los que compran y a los que venden. Parece que estamos igual que con las víctimas, no apoyando a los víctimas, sino a los agresores. Entonces, ojo, y ya les comentaba el 108 que dice que se presume que hay defraudación fiscal. Cuando haya defraudación fiscal, se presume que se comete el delito previsto en el 400 bis del Código Penal. Adicionalmente, el artículo 15A de la ley complementa lo que nos dijo Mariana. Si hay intermediación, me vas a tener que informar trimestralmente. Y el 29 bis de la ley, perdón, aquí hay un error, 29 bis de este material se los mando, pero voy a corregir esto. El 29 bis de la ley de Infonavit, es el famoso CIRESO. Me vas a tener que informar cada 3 meses o cada 5,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Ah, no, no es verificación. No, me vas a tener que informar de todos los trabajadores a los que les pagaste. Y si a eso le suman los criterios del SAT y el criterio de la UIF, y ya sé que los abogados dirán, no, yo te lo defiendo. Sí, claro, nada más que por ética profesional, cuando tú recibes un asunto, lo primero que tienes que hacer es ver si tiene pies y decirle al cliente la contingencia que corre. La contingencia, tratándose de operaciones vulnerables, por no informar, la multa anda en más de 700,000 pesos por cada aviso. Y hay una diferencia. En materia fiscal, tú puedes optar por la espontaneidad, artículo 304C de la Ley del Seguro Social y el artículo 73 de Código. No hay espontaneidad en tratándose de avisos en materia de prevención de lavado de dinero. Entonces, si no estás dado de alta, compadrito, con la pena. Y este criterio es de octubre del año pasado, pero la ley y los avisos datan de septiembre de 2013. Entonces, calculen el número de meses de septiembre de 2013 a la fecha que debiste haber presentado en materia de lavado de dinero y que no has presentado, y multiplícalo por 700,000. Dile al cliente el riesgo que trae. Muchas empresas no tienen eso siquiera como activo o como capital social. Entonces, es muy importante revisar eso. Si a eso le suman los criterios, y voy a ver aquí dos, el criterio 22, que para 2017 dice, mira, realiza una práctica fiscal indebida el que la comete y el que la asesore, lavado de dinero y que no has presentado, y multiplícalo por 700,000. Dile al cliente el riesgo que trae. Muchas empresas no tienen eso siquiera como activo o como capital social. Entonces es muy importante revisar eso. Si a eso le suman los criterios, y voy a ver aquí dos, el criterio 22, que para 2017 dice, mira, realiza una práctica fiscal indebida el que la comete y el que la asesore, quien deduzca el comprobante fiscal que ampare la prestación de servicios que emite el intermediario laboral sin cumplir con lo establecido en el 27 quinta de la Ley de Renta, o el que acredite sin cumplir los requisitos que ahorita vamos a revisar del artículo 5 y 32 de la Ley del IVA. O sea, práctica fiscal indebida, los famosos versos satánicos.
Y traemos, sobre todo aquí en la hermana República Jalisciense, el tema del IVA. No solo el criterio del SAT que acabamos de ver, sino esta jurisprudencia del tercer colegiado que dice que si se reúnen, lo cual a mí me parece aberrante, y la de la segunda sala, dice, si usted tiene subcontratación laboral y ahora todo mundo quiere ser subcontratista, cuidado, háganse un análisis, contraten un abogado laboral, porque en ciertas áreas es más riesgosa la subcontratación que la intermediación. Y son las únicas dos figuras en materia laboral, no hay otra. Todo lo que usted le ponga a su contrato suena padre, nada más que, pues a ver qué código lo rige o qué ordenamiento, porque en materia laboral o estás aquí o estás acá. Dicen que los contadores somos cuadrados, falso. La que es cuadrada es la ley, que no tiene grises, tiene o es blanco o negro. No, es que fíjate que a ver, ¿dónde está parado? ¿Aquí o acá? Estoy parado en los dos. Madre. Allí hay una simulación. Entonces, ojo, ya traíamos toda esta bronca y viene una reforma fiscal hecha con sálvese a la parte para 2017. Vamos a hacer un análisis puntual. Traemos, perfecto. Dice, y vamos a dar después paso a la sesión de preguntas y evasivas. La reforma para 2017 no empezó en 2017, empieza en septiembre de 2016 con el complemento de nómina. ¿Y qué es el complemento de nómina? Un striptease. El que tenga dudas de un striptease, pase al frente y ahorita le decimos qué tiene que hacer. Tratándose de subcontratación, tienes que informarle al SAT. ¿En dónde? En el comprobante fiscal. ¿Cuándo? Cuando lo emitas. ¿Cuándo? Cuando lo emitas. Y esto se debe de emitir desde el 1 de enero. La gente anda vuelta loca. No, es que fíjate que yo, a ver, ¿dónde está parado? ¿Aquí o acá? Estoy parado en los dos. Madre. Vayan al fondo. Porque resulta que hay por ahí una regla miscelánea que si quieres hasta abril, pero me retimbras, pues ¿para qué retimbro? Y aquí que nos dice, dame el RFC donde labora y ojo, al mismo tiempo. Y entonces va a decir el abogado, ¿tú no tienes obligación de cuidarlos? Sí, nada más que explícame cuál es la calificación de esta persona para prestar un servicio personal independiente. ¿Qué calificación técnica tiene? ¿Y los 400? Por eso ahora el fisco dice los asimulados. O sea, como que son empleados y traen comisiones mercantiles. Son empleados en Hidalgo y además prestan servicios en una sociedad en la Ciudad de México a 150 kilómetros de distancia al mismo tiempo. ¿Y eso quién se lo dice al fisco? ¿Quién es el maldito que anda de usted? ¿Cuándo? En el momento que le emite el cheque, porque ahora tiene que decir cómo le pagó y tiene que poner en los asimilados que eso, ojo, te dice, ¿estás pagando un asimilado? Dime de cuáles, clasifícalo. Y muchos le ponen otros. No, bueno. Tienes que ver qué dice la ley. Y esta es la reforma que les digo que está hecha muy mal. Dice, ¿quieres deducir los pagos? ¿Sí? Bueno, el contratante debe obtener, fíjense por qué está hecha mal, copia. Es idiota, no existe copia de un comprobante electrónico. ¿O sí? ¿Alguien puede decir cómo se hace eso? Oye, es que, ¿cómo se llaman las que se imprimen? El PDF, ¿no? Entonces te doy el PDF. No, porque los PDF no tienen validez. Es como la foto de perfil de Facebook, es falsa. Todo el mundo sale guapo ahí. ¿Sí me siguen? Se presumen los actos. Entonces dice, copia de los comprobantes fiscales
por concepto de pago de los salarios de los trabajadores. Y yo con los clientes que hemos tratado, le digo, ¿sabes qué? No te voy a dar nada. Porque esto, mi amigo, es un dato personalísimo y además sensible de mis trabajadores. No tengo por qué dártelo a ti, maldito. Vamos a esperar un protocolo que nos dé la autoridad, mientras no te doy un caramba. Adicionalmente dice, ojo, necesito que me des copia de los acuses de recibo. Y entonces yo pregunto en mi infinita ingenuidad, porque uno es contador, recuérdese. Oye, ¿qué es la copia del acuse de recibo? Acuse de recibo, así como de la declaración del entero de las retenciones, ¿es la cadena? ¿O es ya cuando hice la transferencia que me da la copia el banco? ¿O es la emisión que me hacen de la línea de captura? ¿O te mando una copia nada más del pedacito donde dice retenciones? O sea, ¿cómo es esa copia? Y cada empresa inventa lo que el contador cree, ¿o no? No, pues está clarísimo. Ah, ok. Que explicamos todo sin dejar dudas y pues eso nos da mucho gusto. Gracias y disfruten del Congreso. Gracias. Voy a pedir a Adrián nos haga el honor para entregar un reconocimiento. Bueno, antes del reconocimiento me gustaría que aquí nos acompañara el artista Víctor Haro, por favor. Como ha sido una tradición una tradición del año pasado y esta, digo, hay que llamarlo así, hacemos la entrega de una obra que representa nuestra tierra, porque la revista, desde que se concibió, creamos una revista aquí en Jalisco para todo el país. Entonces, esa es una manera que hemos tratado de darle ese tinte por los que vienen de fuera, darles una bienvenida, pero sobre todo, ya apagamos la luz, ¿sí? Y tratamos de darle el distintivo de fiscalística a cada uno de estos. Bien, Víctor, por lo pronto en lo que regresa la señal, si nos puedes explicar, si nos haces favor. Víctor Haro. Gracias, buenos días. Bueno, sí, no, pues ponla en el suelo, ¿no? Sí. Del año pasado también me tocó la fortuna que me comisionaran a hacer el reconocimiento, el galardón que se entrega a los expositores en este evento. Y sí buscamos que sea monumentos o algo representativo de aquí de la Perla Tapatía, sobre todo que muchos de ustedes vienen de fuera. Entonces, el año pasado fue la Minerva, en esta ocasión son los Arcos de Guadalajara, que dan la bienvenida a todos los visitantes y a los turistas. Entonces se nos ocurrió que fuera como una especie de símbolo en el que estamos dando la bienvenida. Los arcos se están viendo desde abajo. Sí se va a pasar el video, ¿verdad? Sí, ya está. Okay. Sí, hay un video ahí en donde se ve toda la elaboración de la pieza. Se ven los arcos desde abajo hacia arriba, primero también para ver los detalles de lo que es la estructura, la arquitectura de este monumento, y también como a una analogía de lo que siempre tenemos que hacer nosotros, ver siempre hacia arriba, buscar nuevas perspectivas. El cielo es el límite. Tenemos lo que son las gráficas en la parte de atrás, representan todos los estados de resultados, todo en lo que ustedes son expertos, y pues en general es una manera de dar la bienvenida y reconocer lo que se está haciendo en este tipo de congreso. Y pues están viendo acá la elaboración, y pues nada, felicidades a todos y bienvenidos en Fiscalística 2017. Esperemos verlos también el próximo año. Gracias. Gracias, Víctor. Siempre un honor tener tus pinturas. De hecho, hicimos una exposición de algunas de las pinturas de Víctor. Siempre con buen gusto, hermano. Gracias. Bien,
vamos a hacer la entrega de un reconocimiento porque vienen de a tres. A ver, mi maestra de ceremonia que casi me tumba. Es un pequeño reconocimiento, si me lo volteo un poquito por acá porque estoy medio ciego. Es consejero empresarial, la revista mexicana de asesoría integral corporativa, otorga el presente reconocimiento al maestro Dionisio J. Key, a la maestra Mariana Tenreiro y al maestro Eduardo López Lozano por su valiosa participación en la exposición y la elocuencia en sus conocimientos en un mejor outsourcing en materia laboral, fiscal y lavado de dinero. Bien, agradecemos y despedimos a los maestros con un aplauso y continuamos de manera inmediata. ¿Ya viene la fotografía? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos y retomamos con el tema de la defraudación fiscal. Ya aquí se encuentra con nosotros el licenciado Marco del Toro, que va a ser nuestro conferencista siguiente.